what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar la historia de Gilla Murano, que acá en Argentina es bastante famosa. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Bueno, como les dije en la introducción, este caso es bastante famoso acá en Argentina, pero por algún motivo que desconozco, jamás se me había ocurrido traerlo al podcast. Hace algunos días estuve hablando con un oyente que me lo recordó y me pareció una gran idea para sumar a los episodios. Así que Cami, muchísimas gracias por mencionarme este caso. Para dar inicio a la historia de hoy, voy a presentarles a la protagonista. María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano, o como la conocemos popularmente, Gilla Murano. Para repasar brevemente su historia, antes de los hechos que la volvieron una de las criminales más conocidas del país, les cuento que nació en 1930, que en el 53 se casó con un abogado llamado Antonio Murano y que con él tuvo un hijo llamado Martín. A pesar de estar casada, Gilla tuvo muchísimos amantes a lo largo de los años. Muchísimos. Ella decía que más de 250. Y ahora que tenemos un pequeño contexto de la vida de Gilla, nos podemos meter de lleno a los hechos. Resulta que para fines de la década del 70, la mujer tenía muchísimas deudas. Su situación financiera estaba bastante complicada y cuando se encontró con el agua al cuello, se le ocurrió una idea para solucionar sus problemas. Una idea bastante polémica, debo decir, pero que a ella le pareció que iba a funcionar. ¿Qué hizo Gilla? Bueno, primero empezó a estafar a sus amigas. Les prometió que si invertían con ella un monto de dinero, les devolvería esa plata pero con altas tasas de interés. Y así logró que algunas de sus conocidas le dieran plata. Una de las que confió en Gilla fue Mema del Giorgio Venturini, que era su prima segunda. Fue la primera persona que le dio plata. Al principio poca, pero como en esa inversión sí logró obtener intereses, le volvió a dar más plata para invertir. Lo mismo pasó con Nilda Gamba, su vecina, y la amiga de esta vecina, Chicha Formizano. Todo anduvo bien por un tiempo, hasta que a Gilla se le empezó a hacer cada vez más complicada la devolución del dinero a sus conocidas. Intentó posponer la entrega de la plata un par de veces, pero cuando la cosa se puso demasiado engorrosa, decidió tomar otro camino. Un camino mortal. Se las arregló para tomar el té con cada una de sus amigas por separado y las invitó con masitas. Masitas que, como se imaginarán por el título de este episodio, estaban envenenadas. Primero fue lo de Nilda, su vecina. Ya llevaba un tiempo comportándose de forma extremadamente amable con ella. Por supuesto, porque había plata de por medio. Entonces, el 10 de febrero se acercó a la casa de Nilda para tranquilizarla por la tardanza del dinero y le ofreció unas masitas para compartir. Esa misma noche, Nilda ingresó al hospital por dolor de estómago y náuseas y fue diagnosticada con intoxicación. Gilla, que se mostraba preocupadísima, se quedó en el hospital a cuidar a su amiga. Pero la estadía de esta mujer en el hospital no duró demasiado. Durante la madrugada del domingo entró en coma y poco después falleció.
Para evitar cualquier tipo de sospechas, Gilla sobornó a uno de los médicos de la funeraria para que firmara el certificado de defunción diciendo que la muerte fue producto de un paro cardíaco, y así se evitaba una posible autopsia. Ahora, tengo un detalle para sumar en relación a Nilda, y es que unas 6 semanas antes de la muerte, su círculo íntimo no tuvo noticias de ella por un par de días y se decidieron hacer una denuncia formal a las autoridades. Cuando la policía ingresa a la casa de Nilda, la encuentra tirada en el piso, supuestamente con un coma diabético. ¿Por qué les cuento esto? Porque la última persona que la vio antes de que ella tuviera ese problema también había sido Gilla. Al día de hoy todavía no se sabe si intentó envenenarla aquella vez o justo coincidió con el coma por diabetes. Bien. Una vez que se deshizo de Nilda, Gilla continuó su plan atacando a la siguiente víctima, Chicha Formisano. El día en que tenía que devolverle la plata, se acercó a la casa con masitas y se quedó a tomar el té. Supuestamente se iban a volver a encontrar horas más tarde para ir al teatro, pero Chicha no le contestó. Pasaron los días, Chicha seguía sin dar señales de vida y eventualmente sus vecinos empezaron a sentir un olor raro en el edificio y por lo tanto le avisaron a la policía. Cuando los agentes ingresaron, encontraron el cuerpo sin vida de Chicha frente a la tele y en una mesa cercana algunas masitas, una taza de té y restos de pescado. El certificado de defunción también lo firmó un médico de la funeraria, afirmando que la causa de muerte habría sido un infarto no traumático. ¿Y qué pasó con Mema, la primera persona que confió en el negocio de Gilla? Bueno, pasó lo mismo que con las otras víctimas, pero su caso fue crucial para desenmascarar a la agresora. Resulta que, para el 24 de marzo, Mema tuvo los mismos síntomas que las otras víctimas. Con las fuerzas que le quedaban salió de su departamento, llegó al pasillo y se desplomó ahí, ya sin energías. El ruido de su caída alertó a los vecinos y algunos salieron a ayudarla. Y entre toda esta gente estaba justamente Gilla Murano, quien parecía preocupadísima por saber qué había dicho Mema antes de desmayarse. Por supuesto, se ofreció a acompañarla al hospital en la ambulancia y se pasó todo el camino actuando muy compungida. Mema llegó al hospital sin vida porque falleció en camino a la institución. ¿Y cuál fue la preocupación de Gilla cuando esto pasó? Me imagino que ya saben la respuesta: la autopsia. Bueno, en poco más de un mes, Gilla Murano envenenó a 3 personas sin tener ningún tipo de consecuencia. De hecho, ella hasta habrá pensado que podía salirse con la suya. Sin embargo, como les adelanté hace un ratito, el caso de Mema cambió por completo el rumbo de las cosas. Porque resulta que, un par de días después de que fallece, su hija estaba ordenando algunas cosas en su casa y descubrió que faltaban algunos pagarés. Esto le llamó bastante la atención y como no sabía a quién consultarle, le preguntó al portero del edificio a ver si había notado algo raro el día en que falleció su madre. Ahí es que el hombre le comenta que ese mismo día, justo después de que Mema se desmayó, le había prestado la llave del departamento a Gilla para que llamara por teléfono a sus familiares cercanos. Obviamente, esas llamadas jamás se hicieron. Y con esta información en mente, y la noticia de los otros fallecimientos, la hija de Mema ató cabos y se presentó frente a la policía para compartir sus sospechas. A raíz de esto, se pide la exhumación de los cadáveres de Nilda, Chicha y Mema para hacer las autopsias. Los procedimientos de las 2 primeras víctimas no arrojaron resultados, porque sus cuerpos ya estaban enterrados y en cierto grado de descomposición. Pero en la autopsia de Mema sí encontraron restos de cianuro y ahí la causa de muerte pasó a envenenamiento. Gilla Murano fue detenida el 27 de abril de 1979, un mes y pocos días después del asesinato de Mema.
y por más que negó absolutamente todos los crímenes, fue ingresada en el penal de Ezeiza por 3 años. En el año 82 la liberaron y se mantuvo libre por un tiempo, hasta que en el 85 se la condenó a prisión perpetua por triple homicidio, y ahí la volvieron a ingresar. Gilla no cumplió la condena completa por 2 motivos. Por un lado, porque se la redujeron, y por el otro, por una ley que estaba en vigencia en Argentina que se conocía como 2x1, que tenía como objetivo reducir la población de la cárcel. Entonces salió en libertad en noviembre del 95, después de cumplir solamente 16 años de condena. A partir de ese momento, y por unos años más, podemos decir que ganó cierta notoriedad en el país. De hecho, hasta fue invitada a uno de los programas más emblemáticos de la televisión nacional, el de la conductora Mirta Legrand. En las entrevistas siempre aseguró ser inocente. Dijo que jamás se le había ocurrido envenenar a nadie. Sin embargo, en el programa de Mirta quiso hacer una gracia en relación a su caso y hasta terminó convidándole masitas a la conductora. Gilla fue condenada por 3 asesinatos, pero a lo largo de los años salieron a la luz más denuncias. Según lo que ha contado su hijo en varias entrevistas, en una oportunidad habría intentado envenenarlo a él, cuando solamente tenía 10 años. Además, también habría tenido que ver con la muerte de su último marido y habría querido envenenar a la hija del mismo. Pero eso no es todo. Parece que también Gilla le había robado todos los ahorros a este exmarido y se tomó el trabajo de cambiar todos los billetes que tenía guardados en una caja por pedazos de diario. De todas maneras, la mujer jamás pagó por estos crímenes y falleció en el año 2014, internada en un geriátrico del barrio de Belgrano. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.